Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 35 diputadas y diputados, se abre la sesión. En mi calidad de presidenta de la mesa directiva y a nombre del Congreso del Estado de Chiapas, expreso nuestro más sincero agradecimiento a la Comisión de Cultura y Chiapanequidad, así como a las autoridades del Ayuntamiento de la RAINSAR, por su invaluable contribución en la ceremonia tradicional de investidura, tanto como para mi compañero presidente de la Junta de Coordinación Política, como para una servidora, que marca el inicio de un nuevo periodo legislativo, un hermoso símbolo de respeto, unidad y continuidad de las costumbres ancestrales de nuestro pueblo. Muchas gracias. Y le damos la más cordial bienvenida a la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Compañeras y compañeros, bienvenidos. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 14 de octubre del 2025. Segundo, lectura, discusión y votación de la propuesta para reintegrar diversas comisiones legislativas ordinarias de esta 69ª legislatura, presentada por la diputada Flor de María Guirao Aguilar y los diputados Mario Francisco Guillén, Juan Manuel Utrilla Constantino, Abundio Peregrino García y Domingo Velázquez Méndez, integrantes de la Junta de Coordinación Política de este honorable Congreso del Estado de Chiapas. Tercero, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones del Estado de Chiapas, presentada por la diputada María Mandiola Totórica Buena, integrante de esta 69ª legislatura. Cuarto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Chiapas en materia de fortalecimiento al Comité de Desarrollo Turístico del Estado de Chiapas, presentada por la diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, integrante de esta 69ª legislatura. Quinto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. A favor. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 14 de octubre de 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa,
Sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos propuesta presentada por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política para reintegrar diversas comisiones legislativas ordinarias de esta 69ª legislatura, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputadas y diputados integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio y con fundamento en lo establecido por el artículo 25, inciso E de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, nos permitimos remitirle para su trámite legislativo la presente propuesta para reintegrar diversas comisiones legislativas ordinarias de la 69ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reiteramos nuestras distinguidas consideraciones. Por la Junta de Coordinación Política de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, diputado Mario Francisco Guillén Guillén, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente. Diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Abundio Peregrino García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado Domingo Velázquez Méndez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Redes Sociales Progresistas. Artículo primero. El diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo ocupará la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en sustitución de la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez. Asimismo, ocupará la vicepresidencia de la Comisión de la Cultura y Chiapanequidad, la Secretaría de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública, la vocalía de la Comisión de Hacienda, la vocalía de la Comisión de Economía, Bienestar Social y Cooperación Internacional, la vocalía de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos y la vocalía de la Comisión de Desarrollo Pecuario, que se encuentran vacantes derivado de la licencia definitiva del ciudadano Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. Artículo segundo. La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez ocupará la presidencia de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, en sustitución del diputado Mario Francisco Guillén Guillén. Artículo tercero. El diputado Mario Francisco Guillén Guillén ocupará la presidencia de la Comisión de Armonización Legislativa y Prácticas Parlamentarias, que se encuentra vacante derivado de la licencia del diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y la vocalía de la Comisión de Justicia en sustitución de la diputada Getsemaní Moreno Martínez. Artículo cuarto. La diputada Getsemaní Moreno Martínez ocupará la vocalía de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en sustitución del diputado Mario Francisco Guillén Guillén. Dado en la Junta de Coordinación Política de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, a los 8 días del mes de octubre del año 2025. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Están a discusión las propuestas presentadas por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política para reintegrar diversas comisiones legislativas ordinarias de este Congreso del Estado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de las mismas, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal las propuestas presentadas, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Bueno, con el Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador o legisladora por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Aprobado con 37 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones del Estado de Chiapas, presentada por la diputada María Mandiola Totoricagüena, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 69ª legislatura presente. Con fundamento en los artículos 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado de Chiapas, me permito presentar y poner a consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones del Estado de Chiapas. Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. Atentamente, diputada María Mandiola Totoricagüena. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito se turne a las Comisiones Unidas de Economía, Bienestar Social y Cooperación Internacional y especial de Zonas Metropolitanas para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Chiapas en materia de fortalecimiento al Comité de Desarrollo Turístico del Estado de Chiapas, presentada por la diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, presidenta. Presidenta de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172, 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular para su trámite y análisis legislativo correspondiente la siguiente iniciativa. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Chiapas en materia de fortalecimiento al Comité de Desarrollo Turístico del Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reitero mis apreciables consideraciones. Diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Turismo para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, en asuntos generales, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Ángel del Valle Molina a partir de este momento.
Se han inscrito para asuntos generales las siguientes legisladoras y legisladores. Diputada Luz María Castillo Moreno, Partido Morena, tema por la dignidad y la vida libre de violencia de las mujeres con discapacidad en Chiapas. Diputada Giovanni Ibarra Gallardo, Partido PAN, Ecocidio. Diputado Freddy Escobar Sánchez, Morena. Tema, reforma a la ley de amparo. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda a las diputadas y diputados que su discurso no podrá excederse de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Luz María Castillo Moreno, del Partido Morena. Por la dignidad y la vida libre de violencia de las mujeres con discapacidad en Chiapas. Con su venia, diputada presidenta, distinguidos compañeros y compañeras legisladores, medios de comunicación, público en general, muy buenas tardes. Hoy es un día profundamente significativo para Chiapas. Nos reúne una causa que trasciende ideologías, colores y fronteras: la dignidad y el derecho de todas las mujeres a vivir libre de violencia, especialmente aquellas que viven con alguna discapacidad. Esta iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de discapacidad e interseccionalidad representa un paso histórico para nuestro Estado, porque reconoce una verdad que mucho tiempo fue invisibilizada. Las mujeres con discapacidad enfrentan violencias distintas, más complejas y muchas veces más silenciosas. Hablar de interseccionalidad es hablar de realidades entrelazadas. Es entender que la violencia no es igual para todas las mujeres. No es lo mismo ser mujer en una gran ciudad que serlo en una comunidad rural. No es lo mismo vivir con libertad que hacerlo dependiendo del cuidado de otros. Y no es lo mismo denunciar cuando se tienen barreras físicas, sensoriales o comunicativas. Porque esta reforma tiene rostro, tiene alma y tiene propósito: proteger, reconocer y acompañar. En Chiapas, donde la diversidad cultural y humana es una de nuestras mayores riquezas, debemos reconocer que esa diversidad exige políticas públicas e incluyentes. En nuestras comunidades, muchas mujeres con discapacidad viven en silencio, sin acceso a información, sin intérpretes, sin transporte, sin accesibilidad y sobre todo sin justicia. No porque el Estado no quiera protegerlas, sino porque las leyes y los sistemas no han sido diseñados pensando en ellas. Hoy queremos cambiar eso. Esta iniciativa no busca señalar culpables, sino abrir caminos. Busca que en Chiapas sea ejemplo de sensibilidad, de inclusión y de respeto a los derechos humanos. Busca poner fin a una de las formas más crueles y silenciosas de violencia, la que viven las mujeres con discapacidad, víctimas de una niñez perpetua impuesta por los roles sociales y por una estructura que las mantiene en la dependencia, en la invisibilidad y la exclusión. Durante demasiado tiempo se nos ha negado el derecho a decidir sobre nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestro futuro. Se nos trata como eternas niñas incapaces de amar, de trabajar, de formar una familia, de tener autonomía o de participar plenamente en la sociedad. Esa percepción infantilizante no es inocente, es una forma de violencia estructural que nos despoja de nuestra dignidad y de nuestros derechos. Las cifras son alarmantes. De acuerdo con organismos nacionales e internacionales, 8 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia sexual.
y la mayoría de los casos ocurren en el entorno más cercano, en el hogar, en las instituciones o incluso de manos de quienes deberían cuidarlas. Por eso, esta iniciativa propone incorporar una perspectiva interseccional y de discapacidad en las políticas públicas de prevención, atención y sanción a la violencia de género, que se reconozca de manera expresa la condición de doble o triple vulnerabilidad que enfrentan las mujeres con discapacidad, que los programas, los refugios, las fiscalías y los servicios de salud sean accesibles, inclusivos y respetuosos de nuestros derechos, que la justicia deje de ser un privilegio para convertirse en una realidad para todas. No queremos compasión, queremos justicia, igualdad y respeto. Queremos que se nos reconozcan que las mujeres con discapacidad no somos eternas niñas, sino mujeres plenas, capaces, fuertes y con voz propia. Porque hablar de discapacidad y de violencia no es hablar de debilidad, es hablar de fuerza, de resistencia y de esperanza. Permítanme compartir algunos testimonios que han dado a este esfuerzo. María, una joven con discapacidad auditiva de San Cristóbal, fue víctima de violencia de pareja. Intentó denunciar, pero no había intérprete de lengua de señas. Tuvo que escribir en papeles lo que había ocurrido. Esperó horas y cuando al fin atendieron, no se entiende bien lo que quiso decir, le dijeron. Y esa es la realidad que hoy queremos transformar, que ninguna mujer vuelva a quedarse sin voz frente a la injusticia. Rosa, de Comitán, usuaria de silla de ruedas, fue agredida físicamente. Pidió ayuda y le dijeron, seguro fue un accidente. Les costó meses ser escuchada y poder acceder a una medida de protección. Su historia nos recuerda que la indiferencia también es una forma de violencia. Y está el testimonio de Lucía, una mujer con discapacidad intelectual de la región de Los Altos, que fue esterilizada sin su consentimiento. Su cuerpo fue vulnerado bajo la idea de que era lo mejor para ellas. Hoy decidimos con claridad, nada sobre nosotras sin nosotras. El consentimiento, la libertad y la autonomía son derechos que nadie nos debe de arrebatar. Estas historias no buscan causar tristeza, sino conciencia, porque detrás de cada caso hay una vida que pudo haberse protegido, una oportunidad que tenemos que cambiar las cosas. Esta iniciativa propone reconocer la violencia interseccional como una modalidad específica en la ley, incorporar el término de discapacidad en el glosario legal y establecer la obligación del Estado y los municipios de garantizar accesibilidad, ajustes razonables y atención diferenciada. En otras palabras, que las instituciones sean capaces de ver, entender y atender las realidades de las diversas mujeres chiapanecas. No se trata de crear más leyes por crear, sino de dotarlas de sentido humano, que en cada municipio haya protocolos accesibles, que los refugios sean espacios incluyentes, que los centros de justicia estén preparados para recibir testimonios con empatía y comprensión y que ninguna mujer sea rechazada por no poder oír, hablar o moverse con facilidad. Chiapas ha dado pasos importantes en la protección de los derechos de las mujeres y con esta reforma reafirmamos nuestro compromiso con los tratados internacionales que México ha suscrito, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la CEDAW, que nos llaman a reconocer las múltiples formas de discriminación y a promover la igualdad sustantiva. Pero más allá de los marcos legales, este paso significa algo más profundo, significa escuchar con el corazón, significa entender que la inclusión no es un favor, es justicia y un derecho, y significa caminar juntos hacia una sociedad donde todas las mujeres puedan vivir sin miedo, sin barreras y sin silencio. Hoy decimos con respeto pero con firmeza, alto a la violencia silenciosa, alto al abandono, alto a la invisibilidad, y alto también a normalizar la violencia hacia las mujeres en forma de discriminación. Y debemos decir con esperanza, sí a la empatía, sí a la accesibilidad, sí a la igualdad y sí a la vida digna. Las mujeres con discapacidad no pedimos compasión, pedimos justicia. No podemos ser vistas como ejemplo de superación, pero podemos ser reconocidas como mujeres plenas, capaces y con derechos. Que este día que se presente la iniciativa marque un antes y cuando se apruebe sea un después para un Chiapas. Que la inclusión no sea una palabra bonita ni de moda, sino una práctica cotidiana. Que la accesibilidad no sea un requisito técnico, sino una condición humana y que cada mujer, sin importar su condición, pueda mirar el futuro con esperanza.
porque una sociedad que cuida a las más vulnerables es una sociedad más fuerte, más justa y más humana. Y Chiapas, nuestro querido Chiapas, tiene ese corazón solidario que sabe mirar con amor y actuar con conciencia. Ni una más invisibilizada, ni una más violentada, ni una más sola, porque todas las mujeres chiapanecas, por las que están, por las que ya no pueden hablar, y mi compromiso es alzar la voz por las mujeres con discapacidad que anteriormente no habían sido visibilizadas y que hoy por hoy, a mi llegada, están siendo representadas. Y queremos visibilizar el tema de la violencia de las mujeres con discapacidad. No podemos normalizar que nos van a hacer un favor, porque no nos hacen favor. Tenemos el derecho a decidir y también a desempeñarnos en la política, que nadie nos diga no puedes porque estás en una silla de ruedas, no puedes porque no puedes hablar, no puedes porque no puedes ver, que nada de nada sobre nosotras, y podemos decir claro y justo, Chiapas merece ser justo, más igualitario y más humano. Por eso hoy alzo la voz por todas las mujeres que ya no están, por las que vienen y por las que estamos. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanni Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, diputados y diputadas, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, a quienes nos acompañan en las diferentes plataformas digitales y medios de comunicación. Buenas tardes, honorable asamblea. Hoy hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de ecocidio urbano. Durante las últimas décadas, hemos sido testigos de cómo la destrucción de los ecosistemas se han convertido en una de las amenazas más grandes para la salud y la vida humana. No hablamos de una causa ajena, sino de una realidad que ya impacta en nuestros territorios, nuestras ciudades y nuestras comunidades. El ecocidio, entendido como el daño grave, extenso o prolongado al medio ambiente, ha sido reconocido a nivel internacional como un delito que atenta contra la vida misma del planeta. Sin embargo, en nuestro marco legal estatal aún persisten vacíos que permiten que esta destrucción quede impune, especialmente cuando ocurre dentro de las zonas urbanas. En Chiapas, nuestros humedales, cerros, barrancas y áreas verdes dentro de las ciudades están siendo devastadas. En San Cristóbal de las Casas, los humedales La Quis y María Eugenia, declarados sitios de importancia internacional por la Convención de Ramsar, han sido dañados por la expansión urbana y la construcción irregular. En Tuxtla Gutiérrez, el cerro de Mactumaxá, que debería de ser un pulmón verde y símbolo de conservación, ha sufrido la tala indiscriminada y el fraccionamiento ilegal de su territorio. Además del intento de deforestación masiva dentro del polígono de los parques Joyomayu y Cañahueca para el desarrollo de obras viales faraónicas durante el sexenio pasado, que afortunadamente no se concretaron. Estos casos representan lo que denominamos ecocidio urbano, la destrucción dolosa o negligente del medio ambiente dentro de las ciudades, que muchas veces son motivadas por la especulación inmobiliaria, la omisión de las autoridades o de la corrupción. Y lo más grave, nuestra legislación actual no cuenta con una figura penal específica para sancionar estos actos con la contundencia que merecen. Por ello, esta iniciativa propone crear el tipo penal de ecocidio urbano mediante la adición del artículo 457
cuáter al Código Penal del Estado. Y se busca sancionar con pena privativa y multa a quien cause daño grave, irreversible o prolongado al ambiente urbano o periurbano, e imponer agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, afecten fuentes de agua o pongan en riesgo la salud y la seguridad ambiental de la población. Con esta propuesta no se pretende frenar el desarrollo urbano, sino asegurar que dicho desarrollo sea sustentable, legal y respetuoso del entorno natural y de los derechos de las personas. El crecimiento de nuestras ciudades no puede seguir contribuyendo sobre los restos de nuestros ríos, montes y humedales. Desde Acción Nacional creemos firmemente que el cuidado del medio ambiente es un deber moral, político, inseparable de nuestra responsabilidad con las futuras generaciones. Defender la vida en todas sus formas implica también defender la tierra que nos da sustento y los recursos naturales que garantizan el bienestar de nuestras familias. Legislar en favor del medio ambiente no es una opción, es una obligación ética, jurídica y humana. Legisladores y legisladoras, el ecocidio urbano es una realidad que no podemos seguir ignorando. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso firme hacia una justicia ambiental efectiva, cerrando una brecha legal que por años hemos permitido la impunidad en la destrucción del patrimonio ecológico en Chiapas. Los invito a analizar y respaldar esta iniciativa, no solo como un acto legislativo, sino como un compromiso histórico con la vida, con la justicia y con nuestro entorno natural. Por ello, diputada presidenta, le solicito que esta iniciativa sea incluida en el siguiente orden del día, a fin de que sea enviada a las comisiones correspondientes y pueda ser determinada y dictaminada como corresponda. Porque proteger el medio ambiente urbano es proteger la salud, la seguridad, la dignidad de las y los chiapanecos. Hagamos pues que nuestras leyes reflejen ese compromiso. Es cuanto, presidenta. Hasta el final con Chiapas. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Freddy Escobar Sánchez, del partido Morena. Con su permiso, diputada presidenta, saludo con respeto a mis compañeras y compañeros diputados, a los invitados especiales, al público general. Creo que el día de hoy es conveniente tocar un tema muy importante y es la reforma a la ley de amparo que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha propuesto al Poder Legislativo. El juicio de amparo es un trámite procesal de carácter judicial en México que tiene por objeto defender al ciudadano contra actos de autoridad. Pero creo que el día de hoy es necesario precisar cuáles son los objetivos y las razones fundamentales de esta propuesta de iniciativa de la ley de amparo que presentó nuestra presidenta, y me voy a permitir leer algunos de estos objetivos que son bastante claros y son los siguientes. Esta reforma pretende fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo y los mecanismos complementarios de defensa en materia fiscal y administrativa, con el fin de garantizar un acceso efectivo, ágil, transparente y humanista a la justicia,
en congruencia con los principios constitucionales, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y los postulados de la Cuarta Transformación del Estado mexicano. Perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad y evitar el uso abusivo y dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal, y que hoy, con esos juicios dilatorios, el Estado no puede recabar altos impuestos que serían destinados, como lo dice nuestro gobernador, para los olvidados. En el marco de la transformación del Poder Judicial, es necesario revisar los mecanismos de tutela constitucional, particularmente, como ya lo he dicho, el juicio de amparo, a fin de adecuarlos al nuevo modelo de justicia mexicano. Y es un esfuerzo para alinear el marco jurídico nacional con los estándares internacionales de tutela judicial efectiva, para que la institución procesal de amparo sea un procedimiento breve y eficaz para la tutela de los derechos reconocidos constitucional y convencionalmente. Como sabemos, hoy, actualmente, como está el juicio de amparo, muchas personas abusan de esta protección. Muchos derechos que tiene el Estado no los puede ejercer por el abuso abusivo e indiscriminado del juicio de amparo. Por eso, nosotros en la bancada de Morena aprobamos y ratificamos el apoyo a esta reforma constitucional en materia de amparo que rige el artículo 103 y 107 constitucional. Los fines de esta reforma y los argumentos están muy claros desde el punto de vista jurídico. La propuesta está orientada a la modernización del juicio de amparo y a la protección efectiva del interés social y la hacienda pública, sin menoscabo del derecho fundamental del acceso a la justicia. La clarificación de los requisitos previene, recalco, el abuso abusivo, dilatorio y el litigio especulativo por parte de actores sin un vínculo directo de afectación. Quiero dejar muy claro que esta reforma equilibra la tutela de los derechos individuales con la obligación del Estado mexicano de garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la eficacia de las políticas públicas. Con el marco normativo para el juicio en línea transforma la interacción entre autoridades y particulares, logrando, por supuesto, una justicia más ágil, transparente y eficiente al imponer a las autoridades la obligación de comparecer a juicio. Hoy en día, con esta reforma de la ley de amparo, en sus etapas procesales, va a dejar muy en claro que el Estado quiere agilizar para beneficio de los mexicanos este proceso que, como ya lo dije, ha sido utilizado o mal utilizado para dilatar la acción de la justicia. El verdadero espíritu de esta iniciativa de reforma, por supuesto, es limitar el uso indiscriminado de la figura del juicio de amparo en contra del interés general. Está claro, pues, amigos y amigas legisladores, que esta reforma va en beneficio de las y los mexicanos, va en beneficio de la hacienda pública del Estado mexicano, que hoy, por supuesto, quiere que exista una mayor claridad en el uso de este juicio de amparo que protege las garantías de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, compañeros. Gracias, compañero diputado.
Se instruye a la Secretaría tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 21 de octubre de 2025 a las 12 horas.